Hola amigos, bienvenidos a otro episodio de Conversaciones en Movimiento, Reflexiones en Movimiento. Hoy es miércoles 7 de mayo y hoy voy a hablarles sobre algo que yo estoy seguro que a ustedes les va a interesar reflexionar sobre esto. Y hoy vamos a hablar sobre un aspecto de la conducta humana, una de las más criticables aspectos de la personalidad de muchas personas y tiene que ver con la mentira. Mentir. La mentira siempre ha sido criticada como una conducta rechazable porque es afirmar algo que no es verdad con la intención de engañar a otra persona. Y producto de esa necesidad de engañar a otra persona, cuando la persona engañada se da cuenta de que se le ha mentido, esto inmediatamente produce una sensación de rechazo y de malestar. Por eso es que social, filosófica y religiosamente la gente siempre ha criticado la tendencia a mentir. Pero la pregunta es, ¿por qué mentimos? Es verdad que uno puede pasar la vida sin mentir. Es verdad que hay alguna persona que no haya mentido nunca. ¿Qué nos dice la ciencia? ¿Qué nos dice la biología y qué nos dice la psicología de por qué mentimos? ¿Y cuáles tipos de mentiras hay? ¿Son todas iguales? ¿Son todas iguales de desagradables? ¿Hay alguna situación donde uno pueda decir algo que no es verdad, no con el fin de engañar, sino con el fin de evitar un daño mayor? Esa es la reflexión de hoy. Fíjense, la mayoría de los biólogos, los que se llaman los biólogos evolucionistas, aquellos que tratan de encontrar cuáles hábitos, cuáles comportamientos, cuáles características que tenemos los seres humanos de hoy han sido productos directos de la evolución y cuáles han sido productos de la cultura. O sea, cuáles son directamente relacionados con la evolución natural darwiniana, sujeto a la naturaleza, y cuáles han sido creadas o desarrolladas por el hombre a medida que nos hemos ido organizando e interactuando unos con otros. Entonces, en ese sentido, la pregunta sería, ¿nosotros estamos genéticamente diseñados para mentir o eso lo aprendemos en el transcurso de nuestras vidas? Ese dilema de qué es aprendido y qué es genéticamente adquirido, siempre lo tenemos cada vez que vemos alguna característica del ser humano. ¿Este nació con esto o esto lo aprendió o se lo enseñó a alguien? Cabe pensar si uno podría decir, o sea, la mentira es algo que desarrollamos como parte de nuestro proceso de socialización o la mentira es algo que nos enseñan a mentir y entonces nosotros en ciertas culturas hay una mayor tendencia a mentir. Como verse afectado por una mentira en diferentes grados tiende siempre a perjudicar al, al que se le ha mentido o a los que se les ha mentido. En el aspecto más leve, porque crea una falsa visión de la realidad que se nos crea con el propósito de engañarnos. Ya eso de por sí es desagradable. Pero hay mentiras que nos pueden costar la vida. O sea, hay mentiras que se nos dicen
con el propósito de hacernos daño, pero puede ser un daño severo, ¿verdad? No es lo mismo decirle a alguien, creo que está lloviendo y no salga porque está lloviendo. Es mentira, el objetivo es que no salga, pero en realidad, fuera de la sensación de frustración, porque te mintieron, te dijeron que estaba lloviendo afuera y no está lloviendo, no hay un mayor problema. Pero si te digo yo a ti, toca esa hornilla que está fría y cuando tú la tocas está caliente y te quemas, esa mentira se tradujo en una quemadura dolorosa. Entonces tú, como vemos, la mentira, la misma desviación de la realidad, la misma afirmación de algo que no es verdad, puede traducirse en diferentes grados de consecuencias que, como decimos nosotros mucho en medicina, leve, moderado o grave. Leve, moderado o grave. Todo en medicina o es leve, o es moderado, o es grave. Y entonces, en ese sentido, la pregunta es esa, ¿no? Indudablemente, a estas alturas, si ustedes me han escuchado en todos mis programas anteriores, ustedes saben que la casi mayoría de las cosas que nosotros hacemos son, tienen una base genética, en mayor o menor grado. Todos tenemos una propensión a creer. Es más, hay gente que tiene propensión a creer cualquier cosa que le digan. Y hay gente que tiene un escepticismo enorme al extremo de que le dicen muchas veces la verdad y ellos creen que se les está mintiendo. O sea que es interesante cómo en un momento dado la personalidad y la tendencia al pensamiento crítico tiene una base genética natural, que es heredable, pues. Pero, sin duda alguna, los biólogos coinciden en que eso es un proceso adaptativo. Es decir, que en el curso del desarrollo de los seres humanos, en virtud de que somos una especie social, es decir, no podemos vivir solos, sino en compañía de grupos pequeños o grandes, pero necesitamos la vinculación con el grupo para poder integrarnos a ese grupo, para poder sobrevivir, participar activamente en las comunicaciones del grupo. Empezamos a notar que en ciertas situaciones de conflicto hay veces que necesitamos protegernos o proteger a otros. Y se desarrolla la capacidad adaptativa de desarrollar la mentira. La mentira es una habilidad del lenguaje, es decir, uno miente con el lenguaje. Uno miente con el lenguaje hablado, uno miente con el lenguaje escrito, uno miente con el lenguaje gesticular, con el lenguaje corporal. Pero en todo caso es un fenómeno comunicacional la mentira, ¿no? Aunque estaba viendo mis notas y hay gente que se miente a sí mismo, o sea, que se autoengaña, ¿verdad? Que inventa mentiras no para decírselas a otro, sino para decírselas a él mismo. Lo que se llama autoengañarse. Aún sabiendo que son verdad, él se engaña mintiéndose él mismo diciendo que eso no es verdad. Un típico ejemplo del fumador que uno le dice, eso te hace daño, y te va a decir, no, a mí no me va a hacer daño eso. Eso es a los demás. Es más, yo no creo que el cigarrillo hace mucho daño, porque mi abuelo murió de 100 años y fumaba muchísimo. Y tú dices, esta persona se está engañando a sí misma. Y se está haciendo daño, porque esa afirmación falsa sobre los daños que tiene el cigarrillo lo va a llevar a enfermarse por virtud del hábito de fumar. Pero él quiere creer eso y entonces se fabrica una mentira y se la cree él mismo. La mentira a veces es fascinante cuando uno la observa en niños que no han tenido tiempo de
haber sido educados para mentir. Niños muy pequeños que ya empiezan a tener herramientas de comunicación con sus padres y con sus amiguitos. Y la tiernísima escena del niño que se presenta frente a la madre con la boca llena de chocolate, porque metió la mano en la jarra de chocolate y se lo metió en la boca. Y la madre le dice, ¿por qué te comiste el chocolate? Y él con la mayor tranquilidad le dice, yo no me he comido el chocolate, yo no he tocado eso. Dice, pero si estás embadurnado de chocolate, no, yo no estoy embadurnado de chocolate. O sea, en otras palabras, o quién rompió este juguete, quién rompió este, yo no fui. Y es el único niño que ha estado en contacto con el juguete y él dice, yo no fui. En otras palabras, los psicólogos evolutivos, esos que analizan por qué pensamos y actuamos como actuamos, piensan que eso es una adaptación defensiva del ser humano para evitar castigos, para evitar recriminaciones, para evitar problemas. En otras palabras, el ser humano inmediatamente que empieza a socializar con otros seres, se da cuenta de que se encuentra en situaciones donde decir la verdad le puede traer consecuencias más severas que mentir. Entonces miente en la esperanza de que la persona le crea y la persona no lo castigue o no lo regañe por lo que acaba de hacer. O sea que la mentira es de una manera u otra un recurso evolutivo de defensa, de protección. Yo me protejo mintiendo. Y también en la interacción con otros seres humanos que solicitan la opinión de uno, y uno en un momento dado se da cuenta de que si uno es perfectamente honesto con sus sentimientos o con lo que está observando y dice la verdad, la otra persona se va a ofender o se va a sentir sumamente molesta. Y uno, para evitar ese impasse, ese problema, ese conflicto interpersonal, prefiere mentir, y el otro también sabe que le están mintiendo, pero él prefiere esa mentira a que le digan la realidad. El ejemplo clásico que todo el mundo pone es el ejemplo del peso. ¿Tú crees que yo estoy gordo? Y tú dices, si le digo que sí, porque es evidente que está más gordo, que ha ganado mucho peso, él se va a sentir muy mal y va a verme a mí como un gran crítico de su peso. Si yo le digo que no, él va a creer que soy un hipócrita y que no le quiero decir la verdad. Él sabe que él está gordo. Todo gordo sabe que está gordo. Porque eso, uno se monta en el peso y uno se pesa, uno se va a poner la ropa y uno se da cuenta de que ya no le sirve. Pero esa persona no te está haciendo esa pregunta para saber si está gordo. Él te está haciendo esa pregunta para saber qué tanta importancia le puedes estar tú dando a la gordura que esa persona tiene. O sea, él quiere hacer como un censo de si lo que ha ganado de peso a ti ya te preocupa o te llama la atención. Por eso es que te pregunta si estás gordo. No para saber si estás gordo, sino para saber si está tan gordo que tú lo puedes observar o preocuparte por eso. El problema con los seres humanos es que a veces la confrontación con la verdad resulta sumamente dolorosa. Entonces la persona a quien le estás preguntando, si sabe que tú eres una persona muy sensible a la crítica, puede optar por responderte de tres maneras. Una manera que tú vas a considerar cruel cuando él te diga, no solamente estás gordo, estás gordísimo. Y si no te cuidas, te vas a morir de un infarto. Esa persona no ha preguntado eso para saber si está gordo y no ha preguntado eso para oír en forma directa un extremo de las cosas que le pueden pasar. En cuyo caso te puede decir, bueno,
yo te agradezco tu sinceridad y créeme que voy a tomar medidas para bajar de peso. O te agradezco tu sinceridad, pero me importa un nada el hecho de que tú pienses que estoy gordísimo. A mí me gusta estar como estoy. Son típicas narrativas defensivas en un diálogo entre dos seres humanos. La otra es que le puedes decir, no chico, tú estás perfecto. Lo que pasa es que tú eres un hombre robusto, pero yo te veo muy bien. Y eso es lo que esa persona quiere oír, probablemente, ¿no? ¿Y por qué quiere oír eso? Porque es una versión suavizada de la realidad. Tú estás reconociendo que la persona está algo más pesada que antes, pero que tú lo ves todavía, como diríamos los médicos, dentro de límites normales. Y la otra, pues, es la persona que hipócritamente te dice, no, te ves muy bien, nunca te había visto tan bien. ¿Eh? Y tú, si quieres autoconvencerte o quieres autoengañarte, cuando termine esa conversación, vas a decir, ¿te das cuenta que ha sido demasiado duro contigo? Sí, yo sé que estás más pesado, pero fíjate, mi amigo no piensa que estoy tan mal, él me ve bien. Entonces, allí vemos un ejemplo de cómo la mentira puede manifestarse como una reacción natural a muchas cosas. A defenderse, a autoconvencerse, a embaucar a alguien. O sea, embaucar es venderle algo o hacerlo que tome una conducta específica, persuadirlo de algo que no es verdad, para que la persona compre, para que la persona venda, para que la persona se afilie a una organización, para que la persona vote, para que la persona se case, para que la persona se divorcie, para que la persona engañe al esposo o atente contra el esposo bajo la premisa equivocada de que el esposo tiene un amante y lo han engañado con una mentira sobre eso y la persona pues se ve afectada por eso. Por todas estas razones que he descrito, que son ampliamente conocidas por ustedes, yo no estoy descubriendo el agua tibia aquí, es por lo cual a través de la historia la gente mentirosa siempre ha sido duramente cuestionada. Y probablemente de muchos de los atributos que puede tener una persona que la descalifique socialmente es la de mentiroso. Decirle a alguien que tú eres un mentiroso. Y realmente hay gente mentirosa. No el mentiroso reactivo que usa una mentira para salirse de un aprieto interpersonal o para evitar ser castigado o penalizado, sino del mentiroso que quiere estafarte, embaucarte y hacerte daño. Eso ha sido siempre muy mal visto, castigado, y es un delito en muchos sistemas judiciales. Mentir bajo juramento, mentirle al juez, mentirle a la policía, es un delito. Fíjense para que ustedes vean las consecuencias legales de mentir pueden ser graves. Puedes terminar preso por un delito menor, pero el delito mayor que has cometido es haber mentido sobre lo que te preguntaron. Se llama perjurio. Y hay gente que ha ido presa por mentir en un caso de otra persona. O sea que eso les da una idea a veces de las consecuencias sociales de una persona mentirosa. Sobre todo cuando miente para engañar a otro. ¿Eh? En las religiones la mentira es mal vista. Se considera un pecado. Una persona mentirosa tiene que arrepentirse de haberle mentido a otra persona. La base del comercio, la base del trato interpersonal, tiene como regla fundamental la honestidad, decir la verdad, describirla. Decir la mentira es mal visto.
Si todo eso es verdad, y a través de la historia las personas de buena fe y sanas cuidan mucho su reputación para no lucir indiscriminadamente mentirosos. Porque como dije, una mentirita la ha dicho todo el mundo, aún a veces con muy buenas intenciones. Las parejas se mienten para mantener la relación de pareja, los socios se mienten con el fin de que el beneficio sea mejor que decir la verdad. Pero ninguno usa esa mentira para afectar al otro, para molestar al otro, para estafar al otro. Entonces, yo diría que como en muchos delitos, es la intención lo que califica una mentira. Si la intención es hacer el bien, resolver un conflicto, y la mentira no le va a hacer daño a nadie, quizás sea filosóficamente justificable mentir para aliviar un dolor, para crear una esperanza. El paciente que está muy grave, su única esperanza es que llegue el médico. Y tú le dices, y el paciente ya moribundo te dice, y el médico viene. Y tú le dices, está en camino, ya está por llegar. Y tú sabes que es mentira, no hay ningún médico que esté por llegar, no se consiguió al médico. Pero ¿qué se gana con decirle a una persona cuya única esperanza es que llegue el médico, que el médico no va a llegar? Ahí no tiene ningún sentido decir la verdad. Es hasta cruel decirle al paciente, estás tú solo por tu cuenta porque no hay médico, no se consiguió un médico o el médico no está en la ciudad y no va a llegar. Estamos tú y yo aquí solos y yo tengo la mala intención de decirte la verdad porque yo nunca digo mentira y con esa verdad termino de desilusionarte por completo en la única esperanza que tú tienes de salir adelante, que es que llegue el médico y te atienda. Un ejemplo filosófico de una verdad enteramente, éticamente justificable. ¿Qué pasa entonces en una sociedad donde se institucionaliza la verdad? ¿Qué está pasando ahorita? Para darles un ejemplo, los entes o las instituciones sociales encargadas de diseminar información, léase la prensa, el periodismo, la radio y la televisión, siempre han tratado en lo posible de decir la verdad, porque su credibilidad está en juicio si ellos no dicen la verdad. Si un periódico publica algo y no es verdad, ya la gente va a dejar de leer ese diario, ese periódico, porque no es un periódico que te informa, es un periódico que te miente. Lo mismo pasa con un programa radial, un noticiero. Nadie ve esos medios de comunicación para que le digan la mentira. No tendría justificación. Así como una persona cuida su integridad, su prestigio, no mintiendo descaradamente, no mintiendo fraudulentamente, las instituciones que se respetan no mienten, no engañan a sus afiliados. Pero en los últimos años se ha visto un fenómeno que no sé si sea nuevo. Yo creo que es nuevo, por lo menos nuevo para mí, porque cuando yo crecí, en el mundo donde yo me desarrollé como persona, si estaba impreso en un diario, era porque era verdad. Y era verdad porque los que escribían e imprimían ese diario se estaban jugando su prestigio con lo que estaban afirmando. Por lo tanto, hacían de todo para que la información fuera verídica, veraz y oportuna. Porque una información a destiempo ya no nos ayuda en nada. Y entonces tenemos incluso una profesión dedicada a formar recurso humano
precisamente para informar y decir siempre la verdad. Tenemos un sistema judicial que aspira a conocer la verdad, que aspira a que cada testigo que atestigua diga la verdad, solamente la verdad y nada más que la verdad. Y si no lo dice, pues se le castiga por mentir. De tal manera que, por lo menos, desde que yo tengo uso de razón, la mentira era sumamente criticada, cuestionada. Pero resulta que en los últimos años hemos llegado a aceptar tranquilamente la mentira como algo normal. Empezó con los políticos prometiendo cosas que no iban a cumplir. Empezó con los políticos mintiendo cuando eran interpelados por cosas que hicieron, delitos que cometieron, y con la cara más dura se presentaban ante el interrogatorio y decían: yo no fui, yo no he robado, yo no he hecho esto, yo no he hecho aquello, ¿no? Y aún así eran sumamente criticados. O sea, la opinión pública veía con horror la desfachatez de un político, de un abogado, de un economista, que se le capturaba una mentira fraudulenta, una mentira destinada a engañar con el fin de hacer daño. Las cifras que publican las autoridades económicas se presume que son verdad, ¿verdad? Las palabras del presidente se asumen que son verdad, que un presidente no va a arriesgar su prestigio, que no va a arriesgar su reputación mintiendo a los ciudadanos que lo eligieron y a los que no lo eligieron también. Pero de alguna manera, en estos últimos 20 años se ha normalizado la mentira como algo válido y aceptable con tal de que los fines así lo justifiquen. Fascinante. El fin justifica los medios. O sea, con tal de yo lograr mis metas, yo miento descaradamente, miento sobre cosas que son fácilmente verificables, que no son verdad, y no pasa nada. Y la pregunta sería entonces, ¿qué tanto puede sobrevivir una comunidad cuyos miembros se mienten unos a otros? Porque la mentira, si se hace epidémica, si la mentira se hace la forma normal de trato y comunicación de los miembros de una comunidad, llega un momento en que las acciones que esos miembros están tomando para la comunidad son totalmente divorciadas de la realidad. Entonces alguien miente sobre la cantidad de alimentos que van a tener disponible para el verano y a consecuencia de eso, como era mentira, pasan hambre en el verano. Si hubieran dicho la verdad, se hubieran sometido a la crítica, pero es posible que hubiera habido forma de buscar otros alimentos para pasar el verano. Pero, como se mintió, para tratar de evitar la crítica, ahora las consecuencias son de que en el verano o en el invierno, qué sé yo, no hay comida para la población. ¿Ah? Hay una epidemia, hay un virus, se está haciendo evidente, hay que tomar medidas, pero se va y se le miente a la población y se le dice que no hay ningún virus, que el virus no va a llegar, etc. Lo interesante es cómo el ser humano va tolerando o acostumbrándose a la mentira. Un personaje nefasto de la historia de la humanidad del siglo XX, ministro de propaganda nazi, se llamaba Goebbels, el apellido era Goebbels. Y Goebbels tenía un dicho, y es que una mentira repetida 1000 veces
se transforma en una verdad. Y si la mentira es inmensa, más factible es que la gente la crea. Esto es un poquito contraintuitivo, porque uno podría decir, pero si la gente se da cuenta de que se les está mintiendo, no puede ser que lo crea. Y si la mentira es asombrosamente estrepitosa e implausible, imposible, menos la van a creer. Pero en la práctica, el planteamiento que él sugirió funcionó perfectamente, funcionó. Con esas mentiras, el régimen nazi pudo engañar a una enorme cantidad de la población del país y extranjero y hacerles creer que todo estaba normal para las personas que estaban siendo desaparecidas de su vida cotidiana, que simplemente se estaban reubicando en otra parte del mundo o del país en condiciones bastante favorables, con un trato humano, decoroso, y que simplemente se estaban separando necesariamente de la población regular. Y la gente tenía que saber que había algo raro en eso. Porque alguien que había nacido en un país, que quería su país, que hablaba el idioma y que se sentían profundamente alemanes, en un momento dado desearían la opción de irse a otra parte a vivir. No tenía mucho sentido. Pero a la gente se lo creyó, muchos se lo creyeron. Y los que no se los creyeron, aceptaron esa mentira por miedo. Y eso nos lleva a otro aspecto interesante de lo que en un momento dado puede producirse cuando las instituciones mienten. Cuando las instituciones y las autoridades mienten, uno tiene dos alternativas. Una tiene consecuencias y otra no. La primera alternativa, que trae consecuencias, es que uno rechace la mentira y la denuncie. La hace evidente y reclama que se le diga la verdad. Y protesta porque se le diga la verdad. Y muestra la verdad y la documenta la verdad. Pero esa reacción ante una gran mentira de un Estado o de cualquier institución representa una afrenta al poder que creó esa mentira y tiene consecuencias. Si usted está en una empresa que está haciendo algo malo, que está produciendo un producto defectuoso o tóxico, usted considera que la empresa le está mintiendo a sus consumidores diciéndoles que el producto es inocuo, cuando usted sabe que no es inocuo. Si usted protesta y dice que va a hacer pública esa información y a demostrar que la empresa está mintiendo, la directiva de la empresa está mintiendo, las empresas, uno habla de la empresa como si fuera una persona, en realidad la empresa ni miente ni no miente, son la gente que conduce la empresa, pero uno en general los menciona como la empresa o la institución. Usted, bueno, en el mejor de los casos lo van a botar de la empresa, lo van a descalificar, van a decir en general que usted también es otro mentiroso, que usted está haciendo eso por otras razones, usted está mintiendo en relación a la empresa, usted le quiere hacer daño a la empresa. O sea, en otras palabras, a los mentirosos, una de las formas de descalificar a quienes dicen la verdad es llamarlos también mentirosos. Y de esa manera, al descalificar al denunciante, se mantiene la verdad. Esa es la reacción ética, pero con consecuencias desafortunadas para quien denuncia la mentira.
La otra es aceptar la mentira, hacerse el loco, como dicen, no hacer nada, pensar uno para adentro, me están mintiendo, esto tarde o temprano se va a saber, pero que lo denuncie otro. Yo no me voy a exponer a arriesgar mi vida, mi prestigio, mi familia, porque el público en general sepa lo que esta empresa está haciendo. Entonces ahí ustedes pueden ver que no es nada más el Estado quien miente, muchas empresas mienten. Mienten a los consumidores, mienten a las agencias reguladoras. Todo el mundo quiere, como dicen, pasarse de vivo. ¿Por qué? Porque si hay intereses económicos, la mentira a veces le ahorra a muchas empresas gastos enormes. ¿Ese carro es seguro? Sí. ¿Esas bolsas de seguridad, esas bolsas de aire funcionan? Sí, como no. ¿Ustedes la aprobaron? Sí. ¿Ese avión lo revisaron? Sí. Usted sabe que si usted dice que no, le paran el vuelo o le mandan a devolver el carro. Usted va y miente y espera que las cosas y las tragedias no pasen. La historia está llena de esto. Y de nuevo hay esa mentira fraudulenta. O sea que podríamos decir que es algo, nosotros usamos endémico, se usa en epidemiología para hablar de una epidemia que no acaba nunca, que vive dentro de una población. Eso es lo que es una endemia. Bueno, la mentira es un fenómeno endémico en la especie humana. Todos tarde o temprano vamos a mentir por una u otra razón. Para defender nuestra vida. Usted estaba allí la noche del 24 de noviembre. No, yo no estaba ahí. ¿Por qué? Bueno, porque si es un crimen cometido, usted no quiere ser testigo y que lo llamen a un juicio y tener usted que decir qué pasó esa noche del 24. Porque usted no quiere meterse en ese lío. Además, usted quiere ahorrarse ese testimonio y entonces usted va y le miente a la policía y le dice, no, yo esa noche no estaba, yo estaba en mi casa viendo televisión. Si lo descubren y encuentran una foto suya en el sitio de los acontecimientos, la policía le va a tocar la puerta y ahora va a ir preso por mentiroso. Pero si se sale con la suya, se ahorra tener que pasar en un juicio donde usted va a tener que acusar a gente peligrosa de haber cometido un crimen. Entonces, esa es la vida. Todo producto de la coexistencia entre miembros de grupos. Entonces, la normalización de la mentira es cuando ya la mentira parece no importarle a nadie. El político miente, todo el mundo sabe que está mintiendo descaradamente, pero no pasa nada. La gente no quiere pasar por los inconvenientes que significa la denuncia, la protesta o la crítica al que está mintiendo. Y entonces usted está viendo ahorita en algunos países políticos y ministros descaradamente mintiendo a entidades que están interrogándolos para establecer cuál es la verdad de los acontecimientos y ellos simplemente o mienten o omiten la información. Entonces eso permite pensar hacia dónde va una sociedad, una institución o una empresa donde la mentira no es algo ocasional que actúa como un factor de corrección para mejorar la calidad de la comunidad, sino es algo endémico para hacer daño a los clientes, a los accionistas, a los directivos, a las autoridades reguladoras o en el caso de los gobiernos, a la población en general o a los otros países vecinos. Entonces estamos entrando en un momento preocupante. La verdad solía ser francamente refutable, porque la verdad está sostenida, la mentira sería refutable porque la verdad
deja huellas, la verdad deja hechos medibles, objetivos. La verdad permite documentar que los hechos acontecieron. O sea, que nada gana usted con mentir sobre cuántos automóviles chocaron, porque al final el número de automóviles que participaron se puede contar y se va a ver si usted exageró o se quedó corto o dijo la verdad, porque usted estaba allí, ¿no? Entonces, mentir desde un punto de vista de verificación es sumamente fácil de comprobar si una persona está mintiendo. Si está mintiendo sobre hechos que acontecieron. Si está mintiendo sobre cosas que esa persona dijo a veces o que piensa, a veces es más difícil, ¿no? Si uno le pregunta a un interrogatorio, ¿usted piensa que el presidente es un estúpido? Él puede decir lo que quiera y es muy difícil probar qué es lo que él está pensando. Pero usted fue el que mandó esa carta a la prensa con los datos de la sinvergüentura que se estaba cometiendo en esta oficina. Tú puedes decir que sí o que no, pero la carta, como fue enviada, tarde o temprano puede probarse que fue que tú la que lo enviaste. O sea, hay una documentación del hecho. El hecho no reside solamente en tu memoria, en tu mente, ¿no? Entonces, ni siquiera los detectores de mentira son tan eficientes como la gente cree, ¿no? Una persona que realmente se entrena para pasar un detector de mentira puede perfectamente pasar un interrogatorio con un detector de mentira. Eso se ha demostrado. Es más, a la gente de inteligencia y de gente vinculada a ese medio los entrenan para que precisamente puedan pasar por lo que se llama el test del polígrafo, el detector de mentira, y puedan demostrar que lo que están diciendo es verdad. Pero no importa si lo dicen o lo pasan o no. Tarde o temprano los hechos van a demostrar si lo que pasó es verdad o no. Pero en los últimos años hemos entrado en otra fase de la aceptación social de lo que es verdad y lo que es mentira. Y es lo que algunos han acuñado el término como la posverdad. En el pasado la verdad era o no era verdad. Ahora resulta que cualquiera puede esgrimir su propia verdad. Y se está volviendo aceptable la creencia de que porque tú creas en algo, eso lo hace verdad. Es tu verdad. Y tu verdad es tuya y por lo tanto que yo te demuestre lo contrario no deja de dejar de ser una verdad para ti. El problema es si podemos construir una sociedad, una civilización y una ciencia basada en que cada uno tenga sus propios resultados y sus propias verdades y sus propias interpretaciones. Para unos los aviones vuelan, para otros los aviones no vuelan. Es una ilusión óptica. Para algunos ciertos hallazgos son verdaderos, para otros no, son fabricados. No fueron hallazgos reales, alguien los hizo. Las teorías conspirativas, exageradas, completamente irracionales en muchos casos, ayer que estaba hablando sobre la racionalidad, ilógicas, exageradas, improbables desde un punto de vista práctico. La gente las cree con una devoción que es asombrosa. Ahora los llaman conspiranoicos, una palabra que combina la conspiración con la paranoia. Es la fabricación de una nueva verdad basada en planteamientos completamente irracionales, imposibles de factibilizar, o sea, no se pueden realizar, pues. Aunque quisiéramos hacerlo, sería técnicamente imposible llenar Europa de túneles para conducir niños en un tráfico de seres humanos.
por túneles en toda Europa. O sea, aunque quisiéramos hacer eso, técnicamente sería extraordinariamente difícil pensar que esos túneles existen y que se puede montar una organización que haga eso. Sin embargo, esa es una de las múltiples conspiraciones que yo he escuchado en estos últimos años. Desde las vinculaciones con los reptiles, la pedofilia, que ahora pareciera que se transformó en una palabra de moda, todo el mundo habla de ella. No sé. Y entonces la pregunta que me hago es, ¿hacia dónde vamos en una sociedad de mentiras y de conspiraciones falsas, donde una gran cantidad de la población actúa en consecuencia? Parece insensible en su capacidad de pensamiento crítico para decir, me están engañando, y me están engañando feísimo. Es más, como dicen algunos, están insultando mi inteligencia cuando me dicen eso. ¿Cómo pretenden que yo crea eso? Por supuesto que aparentemente creo que todavía somos mayoría los que somos escépticos, los que somos objetivos y los que usamos, creo que usamos el sentido común para pensar si algo es factible o no de que sea verdad y hacer la búsqueda necesaria, ¿verdad? La indagación necesaria para saber si algo ocurrió o no ocurrió. ¿Es verdad o no es verdad? Con diferentes fuentes de información, todas independientes de una de otra, como hacen los periodistas, los buenos periodistas. Pero es que ahora hasta los periodistas mienten. Como la gente sabe que los periodistas, por razones profesionales, tienen una profunda devoción por la verdad y un rechazo a la mentira, es fácil comprar un periodista para que divulgue algo como si fuera una verdad. Por el dinero, el periodista socava su credibilidad con tal de vender una mentira pasada por el filtro del periodismo clásico. Pasa lo mismo con los médicos, que sabiendo que un tratamiento no es útil o es peligroso, lo proponen a un paciente. Le dicen, con esto usted se va a curar, con esto usted va a bajar de peso, con esto usted se le va a quitar el cáncer, le va a quitar la diabetes. ¿Ah? Todo médico debe cuidarse con su paciente de mantener su credibilidad y de presentarle información del pronóstico de la manera más cautelosa posible, ¿verdad? Yo le voy a tratar su diabetes, vamos a controlarla. Es posible que usted llegue a tener una vida normal, es posible que usted incluso deje de tomar medicamentos para la diabetes y pueda llevar una vida normal, pero yo no se lo puedo garantizar 100%. Cada persona reacciona a los tratamientos de una manera diferente. Hay parte del tratamiento, hay parte de la disciplina y del estilo de vida del paciente. Todo eso tiene muchísimo que ver con cómo el paciente va a evolucionar. Por lo tanto, prometerle al paciente una cura milagrosa es un irrespeto y es una mentira casi siempre o siempre. Porque hasta los procedimientos más perfectos y justificados pueden tener errores y pueden salir mal y tener complicaciones inesperadas. Entonces, si uno tiene que ser honesto, uno tiene que ser cauteloso con lo que dice para que el paciente no diga, el doctor me mintió, y me mintió para ganar más dinero, y me mintió para someterme a un procedimiento porque él le estaban pagando un dineral para que hiciera un procedimiento que no se justificaba. Pero él me mintió y me dijo que estaba plenamente justificado. Lo mismo pasa en otras especialidades. Los abogados que le mienten a sus clientes para sacarle más dinero, que pueden resolver un caso con 3 o 4 escritos, pero los prolongan y los complican precisamente para que aumenten los honorarios. O sea, la ética está
extraordinariamente vinculada a la mentira. Y ahí se miente por razones económicas. Los políticos mienten por poder, por mantener el poder, y también por la parte económica. Porque detrás de cada político hay un hombre tratando de hacerse más rico. Si es rico, quiere más. Y si es pobre, no ve la hora de ser rico. A lo mejor estoy siendo demasiado crudo, pero pienso que la gran mayoría de los políticos así lo demuestran. Entonces, mi preocupación hoy, en esta etapa de mi vida, es por el futuro de mis hijos y de la sociedad que se va a quedar cuando yo me vaya. Si seguimos en este mar de mentiras, donde cualquiera puede inventar algo y los demás lo siguen como corderos ciegos, repiten las mentiras 1000 veces, se las creen, engañan a la gente actúa en consecuencia y se hace daño a sí misma creyendo esas mentiras, y eso va poco a poco socavando la estabilidad de las instituciones y la estabilidad de la persona, porque como les dije al principio del programa, si usted es un mentiroso, tarde o temprano usted va a ser rechazado por su grupo. Ese grupo a quien usted le está mintiendo lo va a rechazar porque usted le ha causado consecuencias negativas al grupo con sus mentiras, ¿no? Entonces, bueno, ese es el programa de hoy. Trata sobre la mentira, la importancia evolutiva de mentir con buenas intenciones y las consecuencias de la mentira fraudulenta, la mentira dañina y las consecuencias de una sociedad que se acostumbra a que todo el mundo miente descaradamente y sin consecuencias, no pasa nada. El presidente viola la ley, miente sobre lo que está haciendo y no pasa nada. En el pasado, ese tipo de conductas eran castigadas por la sociedad. Castigadas con la cárcel, castigadas con la indiferencia, castigadas con la destitución, castigadas con el desprestigio. Hoy pareciera, no en todas partes, hay islas de comunidades que son bastante sanas en eso, donde quien miente con ánimo de hacerle fraude a otro es castigado rápidamente, y donde los políticos y las instituciones tratan de no mentir, porque si saben que son descubiertos, sus actos tienen consecuencias. Pero hay otros países que llamamos corruptos, donde las personas, por tolerancia o por miedo, han dejado de criticar, cuestionar o castigar la mentira. Y la mentira se está transformando pues en algo normal. No pasa nada. Que el presidente dijo una cantidad de mentiras. Es que él es así. Siempre ha sido así desde chiquito, era mentiroso. Pero bueno, y a ti no te preocupa que lo que está diciendo, bueno, yo sé que no es verdad, pero no pasa nada, no hay problema. No pasa nada porque todo el mundo sabe que está mintiendo. Espérate, tú me estás diciendo que todo el mundo sabe que está mintiendo, pero no pasa nada. Sí. Pareciera como que hemos llegado a un punto en la tolerancia en que ese tipo de conducta ya no se traducen en crítica ni consecuencia. Y todos los que se ven influenciados por esas mentiras, las creen y las replican. En otras palabras, sigue la cadena de mentiras y mentiras, mentiras. Y entonces la sociedad toda está desinformada. Llega un momento en que ya la gente no sabe qué es verdad y qué es mentira. ¿Cómo puede una civilización, una sociedad, un Estado, un gobierno, una empresa funcionar donde nadie sabe qué es lo que está pasando en realidad? Eso es el caos, esa es la destrucción, esa es la violencia derivada de esa ansiedad que se produce cuando uno no sabe qué es lo que está pasando.
Entonces no sé cuándo empezará el proceso correctivo donde la gente que mienta va a tener consecuencias, la sociedad va a tener que enseriarse y decir, no podemos seguir en esto, donde ya nos hemos acostumbrado a que todo el mundo miente, todo el mundo estafa, todo el mundo engaña y nadie va preso, como dice, ¿no? Nadie sufre las consecuencias, ¿no? Bueno, ese es el programa de hoy. Espero que le haga reflexionar sobre lo que he dicho. Yo estoy muy preocupado, pero ya yo estoy, como dicen, de salida. Tengo 71 años, ya a mí me quedan unos cuantos años más. Es posible que no vea, que no viva las consecuencias de esta creciente ola de mentiras sistémicas, endémicas, pero sí me preocupa por mis hijos y por la gente que está tratando de vivir una vida diferente y que se van a encontrar totalmente desinformados, incapaces de saber qué es real y qué no es real, qué es verdad y qué es mentira. Así no se sobrevive en una civilización. Muchas gracias por su atención. Ya me dirijo a mi casa y espero que este tema, como todos los otros, los pongan a pensar sobre lo que está pasando en estas condiciones, a ver si tomamos las medidas que sean necesarias para ver cómo al menos se llama la atención sobre esto. Muchas gracias por su atención y hasta el programa de mañana. Ya mañana veré de qué voy a hablar mañana, pero por ahora me despido. Que tengan todos unas buenas noches.